Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la clase de bases físico-químicas para el manejo de los alimentos. Recién Mauro nos estuvo contando sobre algunos principales aspectos a tener en cuenta a la hora de introducirnos en el manejo de los alimentos e imaginarnos en un dispositivo de laboratorio donde tenemos que tener reforzados y actualizados algunos conceptos que seguramente para muchos de ustedes ya fueron material de estudio en otras etapas de sus formaciones, y ahora vamos a recuperar y profundizar en esta área. Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a hablar son sobre conceptos de energía, energía potencial, energía química, cinética, energía calorífica. Vamos a hacer la distinción entre calor y temperatura. Vamos a ver formas de medir ese caudal de calor y fenómenos térmicos también. También vamos a preguntarnos sobre formas de transferencia del calor. Todas estas definiciones y conceptualizaciones van a ser sumamente importantes y las vamos a seguir utilizando a lo largo de todo el recorrido de la materia. Bueno, para comenzar vamos a hacer algunas definiciones. Vamos a hablar mucho de energía y vamos a ver distintos tipos de energía. A modo conceptual podríamos decir que la energía fue una pieza, un elemento clave en el desarrollo de la humanidad. El hombre desde el principio de su existencia necesitó de la energía para sobrevivir y avanzar en el desarrollo de las comunidades y en el progreso social. ¿Y qué podemos definir entonces como energía? Es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, que el concepto de energía se podría definir como la capacidad que harían funcionar algunas cosas o sistemas. Esto a un modo de poder entender, ¿no?, el concepto de energía. Las unidades que se usan para definir la energía y un sistema internacional de mediciones, ¿sí?, que serían un sistema para cuantificar la cantidad, ¿sí?, para definir esa cantidad de energía. Dentro de este sistema, una de las unidades más utilizadas es el Joule, ¿sí?, que también es en honor a un físico inglés, justamente quien dedicó gran parte de su vida a investigar estos temas, que fue James Prescott Joule. Entonces dijimos que energía era la capacidad también entonces para realizar trabajo o suministrar calor. Trabajo también lo podemos entender como desplazamiento, ¿sí? Después vamos a profundizar en alguno de estos conceptos. Esta capacidad de realizar trabajo mecánico, es decir, de mover un objeto en ciertas distancias, y entonces ahí aparecen las unidades para cuantificar ese trabajo mecánico. Y acá, como les decía, estas unidades son el Joule, que es equivalente al trabajo o a la fuerza. Y la medición puede ser con la unidad del Newton, que es acá tenemos 1 kilo por metro cuadrado. También otra forma de medir la energía sería con la unidad de caloría nutricional, donde 1000 calorías se van a expresar como una kilocaloría, ¿sí? En estas quizás son las más afines a nosotros, a nuestras disciplinas, esta segunda definición de unidad. ¿Qué tipos de energía tenemos? Bueno, distintas. La energía está contenida en los cuerpos, después vamos a ver cómo eso se puede a su vez medir de distintas maneras, pero podríamos decir que está la energía potencial, la energía química, la energía cinética, la energía térmica o calórica. Por ejemplo, fíjense, acá hay un ejemplo, energía cinética, que sería una energía propia del movimiento, es decir, de ese cuerpo desplazado, ¿sí?, en distancia. Cuando llega como a lo alto de esa montañita, ahí aparece lo que sería una energía potencial. ¿Por qué? Porque va a estar afectada la masa de ese cuerpo, ¿sí?, afectada por la gravedad y la distancia. Entonces vamos a tener una energía potencial porque todavía no está haciendo en desplazamiento, por eso se llama potencial, ¿sí? Cuando sea arrojado por esa colina, ahí tenemos otra vez energía cinética. Lo mismo en el otro ejemplo, energía potencial mientras tengo la pelota, la esfera, ¿sí?, sería esa masa afectada por la aceleración de la gravedad, y una vez que eso entra en desplazamiento, ¿sí?, lo tenemos como distintos momentos, ¿sí?, la definición de energía cinética. Bueno, para hacer algunas definiciones de energía,
¿no? Primero vamos a recordar que la mayoría de los métodos de procesado de los alimentos van a incluir transferencia de energía, ¿sí? Es decir, un cuerpo a otro o dentro del propio sistema en distintas porciones del mismo sistema, pero puede haber siempre ya sea transferencia de energía en el sentido propiamente solo de energía y de masa, es decir, si las partículas de ese cuerpo entran en movimiento, o transferencia de masa, ¿sí? Esto después lo vamos a profundizar un poco más. Pero para pensar el concepto de energía, habíamos dicho que era la capacidad, entre otras, de realizar trabajo mecánico, es decir, de mover fuerzas a través de una distancia. Acá aparece un concepto que es la energía potencial. La energía potencial, ¿sí? Obviamente que depende de la posición relativa de los cuerpos que van a estar en interacción. En este caso, por ejemplo, la altura, ¿sí? De donde puede ser arrojada esa esfera, ¿sí? Y la ecuación que define a esta energía potencial, podríamos decir que es la masa de ese cuerpo por G, ¿sí? Que G era la aceleración de la gravedad, que toma un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura, ¿sí? Se podría decir del pilar donde estamos acá. Hago esa ecuación y obtengo la energía potencial de ese cuerpo, ¿sí? Esta energía potencial puede ser en este caso de un cuerpo arrojado, pero en otros ejemplos podría ser la energía potencial contenida en los enlaces químicos de un nutriente, ¿sí? Ahora vamos a recordar algunos de estos valores, ¿sí? Pero también ahí habría una energía potencial, una energía que si son afectados por una hidrólisis o una ruptura de esos enlaces, obtenemos una energía contenida en el mismo. Esa energía química, ¿sí? Energía que está contenida en los enlaces químicos, se pueden acceder a ellos a través de lo que son algunos dispositivos, por ejemplo, calorímetros, donde se combustionan muestras de alimento y podemos estimar de pronto la composición energética de ese alimento o muestra combustionada. Como dijimos, es la energía contenida en los enlaces químicos, y vamos a ver, acá los tienen ustedes detallados, que los enlaces del tipo covalentes eran los que más energía química contienen, ¿sí? Dentro de esa energía, por ejemplo, podemos definirlos a los covalentes entre 330 a 380 joules, los puentes de hidrógeno entre 8 a 40 joules, las uniones del tipo Van der Waals, que eran más débiles, ¿sí? Entre 1 a 9 joules, las interacciones electrostáticas también entre 4 a 12 joules, ¿sí? Y también podríamos pensar que estas unidades, ¿sí? No es que una muestra tiene solamente un tipo de unión, sino que es una combinación. El resultado final nos va a dar la energía química de ese alimento, ¿sí? Y también, como decíamos, es una energía en tanto potencial, hasta en tanto no entren en ruptura, ¿sí? Este tipo de uniones. Acá, por ejemplo, lo que podemos ver es el modelo, ¿sí? De una molécula de glucosa con todos sus enlaces en principio del tipo covalentes, ¿sí? La ruptura de estos enlaces de pronto va a definir la cantidad, ¿sí? De energía potencial en esa muestra, ¿sí? En lo que estemos definiendo. Nosotros, por ejemplo, decíamos que para 1 gramo de hidratos de carbono, estos son valores teóricos que manejamos, vamos a darle una valoración de 4 kilocalorías. Bueno, para las proteínas también 4, y para las grasas inferimos un valor de 9. Bueno, este es un ejemplo de energía química potencial. La energía cinética viene del movimiento, sería la energía del movimiento debido al movimiento de las partículas que tiene un cuerpo. Acá entran los conceptos también del estado de la materia y de agregación de la materia, pensando que esas partículas podrán tener mayor o menor movilidad, ¿sí? Y también obviamente esa movilidad va a depender de la cantidad de energía que tenga ese cuerpo. Acá por la definición decimos energía en movimiento, debido a su movimiento, cuanto mayor sea la masa y la velocidad de un cuerpo, mayor será la energía cinética. Acá tenemos la fórmula, ¿sí? Para
llegar al valor de energía cinética de un cuerpo, donde tenemos que estaría la masa, que se va a medir en la unidad de kilogramo, y la velocidad, que se mide en la unidad de metros por segundo. ¿Sí? Esta energía cinética, ¿sí? Que decimos que es energía en movimiento, vamos a también pensar que cuanto mayor sea la masa y mayor sea, entonces dijimos, la velocidad de un cuerpo, mayor va a ser esto, son multiplicaciones, ¿sí? Ahí lo que podemos pensar que hay rotación y traslación de los elementos moleculares del cuerpo, vibración entre los enlaces, y esto va a ir determinando si esa energía cinética de este cuerpo. La energía calórica, ¿sí? Que también tiene que ver con la energía del movimiento, ¿sí? Es una energía del movimiento también desordenado de moléculas de un cuerpo. Se define como la energía en movimiento que produce cambios de temperatura, ¿sí? Por eso acá aparece el concepto de velocidad, y lo podremos pensar cuando hacemos fricción, rozamos las manos y sentimos calor, ¿sí? Y podemos pensar que entonces este movimiento desordenado, ¿sí? De las moléculas de un cuerpo, esa energía se va a terminar liberando de ese cuerpo en forma de calor, ¿sí? Después vamos a ver que hay formas de transferencia de esta energía, que acá aparecen estos términos de convección, conducción, radiación, según las características propias del cuerpo, ¿sí? Es interesante también pensar, acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, para la energía calórica, una estufa, ¿sí? Que tenemos ahí una radiación, ¿sí? Una convección que se podría dar en ese recipiente donde hay agua en ebullición y se producen corrientes de convección por tratarse de algún tipo de partículas con posibilidad de movimiento, y una conducción que puede hacer la superficie de una plancha a otro cuerpo, por ejemplo un género, si es por contacto. Bueno, y para poder avanzar un poco y seguir en las definiciones que venimos hablando, es interesante también pensar el concepto de lo que son los fenómenos térmicos y las definiciones de calor y temperatura. El fenómeno térmico lo podemos pensar como que hay lo que se llama ley de transformación y conservación de la energía, que define que la energía que posee un cuerpo ni se crea ni se destruye, sino que en diferentes fenómenos de la naturaleza pasa de una forma a otra permaneciendo invariable. Entonces yo podría pensar que, por ejemplo, cuando me dispongo a batir una crema, parte de ese movimiento que fue el trabajo mecánico que hice de batir, ¿sí? Va a transformarse en calor a esa muestra de crema, ¿sí? Acá habría estos fenómenos térmicos. Por otra parte, también es importante definir calor y temperatura, ¿sí? Temperatura sería el grado de calor de un cuerpo. Dice, es la medida de energía cinética molecular y se mide en grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Es decir, temperatura sería lo que nosotros vamos a ponderar. Nosotros podemos ver el grado de calor bajo una escala y eso vamos a llamar temperatura. De hecho, nosotros cuando decimos vamos a tomar la temperatura corporal, medimos la cantidad de calor que hay en ese cuerpo, ¿sí? Con un termómetro, por ejemplo, para fisiología. Calor, ¿sí? Es la transferencia de energía, esto que yo les hablaba recién del fenómeno térmico, ¿no? Es la transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a ciertas distancias. Por ejemplo, yo tenía esa plancha que veíamos recién, la superficie de la plancha está caliente, si yo la apoyo sobre otro cuerpo por conducción, va a haber una transferencia de energía de un cuerpo a otro, ¿sí? Del de más calor al de menor calor. El calor, como decimos, es la unidad de energía y se medía en estas expresiones que venimos definiendo, joule, caloría o kilocaloría, ¿sí? El efecto de lo que hace el aumento de energía en un cuerpo sería, por ejemplo, que esas partículas entren en mayor agitamiento o mayor movilidad, y yo voy a poder dar cuenta de eso a través del registro de la temperatura de ese cuerpo.
Acá tenemos algunos valores consensuados para poder pensar que cuando hablamos de algunas definiciones, en qué rangos de temperatura estamos pensando. Cuando hablamos de congelado, ¿sí? Estamos hablando en los menos 18 grados centígrados o 0 grados Fahrenheit. Cuando hablamos del punto de congelación del agua pura, decimos que será 0 grados o a 32 grados Fahrenheit. La refrigeración, es decir, nuestras heladeras, estamos hablando de un rango entre los 4 y los 7 grados centígrados o los 40 a los 45 grados Fahrenheit. La temperatura ambiente, ¿sí? Cuando a veces decimos esto se fue evaluado a temperatura ambiente, se promedia un valor de entre 20 a 25 grados centígrados o de 60 a 77 grados Fahrenheit. La ebullición suave a 85 grados o a 185 grados Fahrenheit, y cuando hablamos de ebullición plena, siempre en estas pensando que son agua sin que no tiene concentración de ningún elemento, ¿sí? Porque vamos a ver después que si el agua tuviese cierta cantidad de sal o de azúcar, van a cambiar los rangos. Esto sería agua en estado puro también. Entra en ebullición plena a los 100 grados o a los 212 grados Fahrenheit. Esto un poco para poder empezar a asociar algunas terminologías a qué rangos térmicos son. Algo que es muy importante, y haciendo enlace con lo que venimos hasta ahora conversando, cuando nosotros hablamos de sistemas donde definimos ciertas operaciones unitarias en el marco de una receta, por ejemplo, es fundamental identificar con precisión el rango térmico, ¿sí? O a qué temperatura vamos a hacer cada intervención, ¿no? En la preparación. Por ejemplo, qué rango térmico tiene que estar ese horno o a qué temperatura tiene que ser elevada la muestra de agua y sacarosa, ¿sí? Siempre tenemos que definir este concepto para poder trabajar en forma correcta. Bueno, y en la línea de seguir definiendo calor y temperatura y algunos conceptos, es importante poder hacer la distinción bueno, que estábamos nosotros diciendo que el calor era una forma de energía y que se va a traducir en un aumento de la temperatura de un sistema. Esa temperatura, que podría decir entonces el grado de calor de un cuerpo, es un cambio espontáneo, ¿sí? Y ¿qué nos mide esa temperatura? Sería en verdad el promedio de la energía cinética molecular de ese cuerpo, ¿sí? Es decir, yo mido la energía cinética, ¿sí? Mido esa cantidad de calor a través de este concepto que es la temperatura. A su vez, uno podría decir, bueno, ese cuerpo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para poder medir, ¿no? Ese calor de ese cuerpo? Bueno, para medir el calor había un concepto que se llama capacidad calorífica y otro también que vamos a definir como calor específico. La capacidad calorífica sería la cantidad de calor que necesitamos para elevar la temperatura del sistema en 1 grado centígrado. Es decir, tengo mi olla y que toda mi olla que estaba a 87 grados ahora esté en 88 grados. ¿Sí? Esa sería la capacidad calorífica. Vamos a medirlos en Joule. Y es una relación entre el calor, ¿sí? La energía suministrada a ese cuerpo y el incremento de esa temperatura. Esto también a su vez ¿de qué va a depender? Va a depender de otro concepto que es el calor específico. Que el calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia en 1 grado centígrado, ¿sí? Y acá la unidad va a ser esos joules, ¿sí? o grados Celsius sobre gramo, ¿sí? Gramo de sustancia. El calor específico entonces vamos a decir que es una propiedad intensiva, es decir, particular de la materia, por lo que es representativo de cada sustancia, mientras que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, va a depender, como decíamos, de cada cuerpo. En ese caso era, por ejemplo, en esa olla en particular de 4 litros con agua, ¿sí? Para elevarla en 1 grado, bueno, cuánta cantidad de calor tenemos que entregarle, a ver, en diferencia si la olla era de 1 litro de agua, ¿sí? Por eso se habla de que sería extensiva, va a depender de la cantidad, ¿sí? Que haya de muestra.
Em, Respecto a lo que sería este calor, ¿sí? Habíamos dicho que calor definíamos como energía en movimiento, que se traduce entonces en cambio de temperatura. Yo puedo pensar que si un cuerpo lo tengo vamos a imaginar, a cierta temperatura, 80 grados, puede transferir, ¿sí?, parte de ese calor a otro cuerpo que esté al ladito, ¿no?, con menos temperatura. Por ejemplo, un cuerpo de 80 lo pongo en contacto con un cuerpo que esté a 20 grados de temperatura y el flujo, ¿sí?, de esa energía va a ir del de más temperatura al de menos temperatura. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tiene 80 grados, en este caso, las partículas tienen un mayor nivel de agitación que las que están en 20 y se produce, ¿sí?, como un flujo de la energía de un lado hacia el otro para compensar esas diferencias térmicas. Entonces acá aparecen, ¿no?, esa transferencia de calor, que sería lo que estamos hablando, las variables entonces de temperatura de un cuerpo y del otro, de la masa de un cuerpo y la masa del otro, y del calor específico de un cuerpo y de otro, ¿sí? Es decir, cuánta energía le tengo que suministrar a ese otro cuerpo para que finalmente eleve su temperatura. Esto es lo que yo les mencionaba en unas diapositivas anteriores, los fenómenos térmicos justamente, que están sujetos a la ley de transformación, ¿sí?, y conservación de la energía. Nosotros en la primer parte, Mauro nos contaba de cómo la materia podía ir cambiando, ¿no?, de estados de agregación, ¿sí?, y entrar en un estado sólido, líquido, gaseoso. Ahí lo que estamos viendo justamente es cómo la energía se iba transformando, ¿sí?, y cómo iba haciendo, por ejemplo, que un cuerpo, ¿sí?, las partículas estén más agitadas o menos agitadas, y esto es lo que vamos entonces a definir como transformación. La energía que poseen los cuerpos, entonces decimos que no se destruyen, ¿no?, sino que con los distintos fenómenos de la naturaleza puede pasar de una forma a otra, permaneciendo entonces invariable. Y acá hay un ejemplo, ¿no? En un sistema, nosotros en el laboratorio de alimentos nos podemos encontrar que cuando hacemos un trabajo mecánico, por ejemplo, de batir, esa energía mecánica finalmente va a transformarse en calor, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, un equivalente mecánico, ¿no?, cuando estamos batiendo cremas. De hecho, esa energía mecánica que se transforma en calor va a provocar seguramente después en esa muestra alimentaria cambios, ¿sí?, físico-químicos. Por ejemplo, podría ser que esa fricción que genera calor se traduzca en un cambio en cómo se disponen las proteínas de ese alimento, que es un concepto que vamos a trabajar más adelante. Entonces decíamos que esa energía, que por esos fenómenos térmicos se iba como transformando, ¿sí?, iba pasando de un estado a otro, ¿cuáles son las formas en que se transfiere el calor de un cuerpo a otro, de un cuerpo al medio? Por la conducción, por la convección y por la radiación. La conducción, como dice el nombre, se conduce de una partícula a otra, va a predominar en alimentos o en muestras o en objetos que estén sólidos, es decir, donde sus partículas estén más bien agregadas, estén apretadas unas con otras, que haya poca movilidad de estas partículas. Por eso se conduce, ¿no?, de una partícula a otra. Esto se da entonces en sólidos y en geles. La convección, acá las partículas tienen más movilidad, se producen circuitos de convección y esto va a predominar en fluidos, ya sean líquidos o gases. Y la radiación, ¿sí?, tenemos como tercer ejemplo, ¿sí?, de lo que sería la transferencia de calor. Vamos a ver también que quizás la radiación no necesita ningún soporte físico para poder propagarse. Bueno, y algo que no mencioné, pero lo agrego ahora, aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de sistemas alimentarios y las formas de transferencia de calor. Bueno, serían entonces el estado de agregación de la materia que estemos trabajando, la relación entre la superficie y volumen de ese cuerpo, la composición química,
¿sí? Que se puede producir cuando afectemos a esa muestra con nuestra intervención térmica, las temperaturas que nos tenemos que manejar, cuál va a ser el mecanismo de transferencia que vamos a elegir y también el tipo de fluido o metal por el que vamos a transferir el calor. Considerando un poco esto, vamos a entonces poder definir que conducción sería un fenómeno de transferencia de energía, donde, como dijimos, predominan sólidos y en geles, y que tiene que haber justamente lo que sería una diferencia térmica entre los dos puntos, ¿sí? Entre uno de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Es un fenómeno natural que también se da en forma espontánea, ocurre a nivel molecular en los cuerpos y tiende entonces a disminuir la diferencia de temperatura existente entre ese gradiente. El proceso de transferencia de energía en el que se produce, vamos a ver que se produce una vibración de moléculas que se transfieren de unas a otras por medio de lo que sería una nube de electrones que se mueven libremente dentro de ese entramado estructural, ¿sí? Entonces esas moléculas cargadas de energía y un flujo que va desde donde tenemos un nivel de temperatura a otro. En la conducción los cuerpos están en contacto, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una sartén, podría ser una plancha cuando cocinamos un trozo de carne, bueno, una parrilla cuando la carne también está sobre esas barras de hierro, también eso sería conducción. ¿Sí? En la conducción dos cuerpos se encuentran directamente en contacto e intercambian su energía sin que exista transporte de materia, es decir, esas partículas están quietas, pero la energía pasa, ¿sí? Por ese gradiente, se podría decir, ¿sí? Que se produce de energía, de más energía a menos energía, y un gradiente para poder equiparar las temperaturas de ambos cuerpos, ¿sí? Esta transferencia directa de energía cinética, como hablábamos antes, se produce a nivel molecular, como decíamos. Algo interesante a mencionar de lo que hablábamos recién sobre conducción es también pensar que es interesante, ¿no? La elección de los materiales para cocinar, para transformar los sistemas materiales, justamente porque los alimentos no son buenos conductores, ¿sí? En estos flujos de energía, ¿sí? En este otro aspecto, por eso también cuando hablemos de convección, vamos a ahora definir algunos conceptos, vamos a ver también que el recipiente que elijamos para, por ejemplo, cocinar algo en el horno, tiene que ver también con esta capacidad de, de mejorar, ¿sí? Esa transferencia de energía. La convección, acá las partículas tienen mayor movilidad, entonces vamos a ver que se produce en líquidos y en gases. Casi también acá, en este caso, sí hay transporte de la materia entra en movimiento, ¿sí? Se producen corrientes de convección y vamos a ver incluso que, por ejemplo, en un horno, ¿sí? Donde el aire del horno se dice aire confinado, las partículas de ese aire que están en contacto o más próximas a la llama, por ejemplo, de la cocina, se empiezan a cargar de energía, ¿sí? Aumenta lo que sería el volumen, disminuye entonces la densidad de esas partículas y tenemos que ascienden. Al ascender, con ese cargo, se han cargado de energía, ascienden y en ese recorrido es que van perdiendo energía para otra vez volver a descender. Ahí se va produciendo, ¿sí? Como circuitos o flujos de convección. Aquellas de mayor temperatura, porque están entonces, decíamos, en contacto con la fuente de calor, disminuyen la densidad respecto a las más frías, por eso ascienden, ¿sí? Y luego van a volver a descender cuando en ese recorrido fueron cediendo ese acúmulo de energía que habían logrado. Al cabo del tiempo este proceso se va repitiendo, ¿sí? Y finalmente se logra, que toda la muestra logre aumentar su temperatura. Este fenómeno entonces lo tenemos en una olla, cuando hacemos un caldo, cuando calentamos una leche en un recipiente, siempre serían estos flujos de convección. También habíamos dicho recién, el otro ejemplo era, por ejemplo, el aire
caliente de un gabinete de un horno también va a tener flujos de convección en un aire lo que se llama confinado. Bueno, la radiación habíamos dicho que no necesita medios de transmisión, ni fluidos ni sólidos para propagarse esa energía. Y se produce entonces la propagación de la misma a través del espacio, ¿sí? No necesita materia para lograr esto. Por ejemplo, volviendo un poco también al inicio de la parte 1 de esta materia, nosotros veíamos cómo cuando la energía del Sol afectaba o calentaba la Tierra, esa muestra de agua en estado fluido podía transformarse en gaseoso, ¿sí? Ahí había radiación, justamente. El Sol, por ejemplo, es un ejemplo de esto que estamos hablando, de radiación electromagnética, ¿sí? Sin embargo, todos los cuerpos están, ¿sí? Como expuestos de alguna manera o emiten de alguna manera radiación térmica, ¿sí? Dicha radiación es de naturaleza electromagnética y en el caso de los cuerpos muy calientes como el Sol estaría dentro de lo que se llama rango de luz visible. Acá la radiación es interesante ver que después de en qué frecuencia están estas ondas lumínicas, aparecen lo que son la luz visible, los rayos ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma. Por debajo, ¿sí? De estas escalas estarían las ondas del microondas, que también pertenecen a lo que es radiación. Bueno, en esta imagen podemos representar cómo se dan todos estos procesos en simultáneo. Yo, por ejemplo, si tengo un recipiente, una olla de metal con agua, e incluso en su contenido podemos imaginar que le pusimos unas papas, ¿no? Bueno, yo tengo el fuego encendido, esas llamas van a estar por radiación, ¿sí? Transfiriendo esa energía al recipiente, entonces el recipiente se va a elevar su temperatura por radiación. Si yo estoy sosteniendo el recipiente de ese metal a mi mano, que son dos elementos sólidos en contacto, ahí tendríamos la conducción. Y dentro del contenido del recipiente de esa olla, si hay agua, el agua, ¿sí? En contacto directo con el recipiente va a ser conducción, pero el agua en sí misma, ¿sí? Va a entrar en lo que son estos flujos de convección para elevar la temperatura de toda esa muestra. Si a su vez dentro de esa agua yo tuviera papas, o el alimento que fuere, recordemos que dentro del alimento la transferencia, ¿sí? del calor se da por conducción. En el caso de las microondas, que decíamos que son ondas electromagnéticas, corresponde a lo que sería la radiación también, estas ondas se propagan a la velocidad de la luz y son portadoras de energía. Cuando esas ondas son absorbidas por algún material, se van a transformar en energía calorífica, ¿sí? ¿Cómo funciona? Yo pongo un alimento, una muestra dentro del gabinete de la microondas, a través de un dispositivo que se llama magnetrón, que es quien emite esas ondas electromagnéticas. Esas ondas son emitidas dentro del gabinete y va a actuar sobre las moléculas de agua del alimento. Esas moléculas de agua que ¿se acuerdan que el agua está armada por un oxígeno y dos hidrógenos? Y por la ubicación de esos hidrógenos dentro de la molécula de agua se produce una disposición de dipolo. Ese dipolo, ¿sí? Entra a lo que sería en agitación, empieza a vibrar a muy altas frecuencias, ¿sí? Muy altas, se habla de frecuencias de 2,5 billones de vibraciones por segundo. Y esos dipolos entonces, ante tanta agitación, cambian la orientación con el tiempo, se va produciendo una fricción molecular y por último se manifiesta con un calentamiento de la muestra. El calor entonces en este caso se produce dentro del alimento y no necesita fluido caloportador ni un metal que sea conductor, ¿sí? Sino que esa radiación afecta al alimento y en esas moléculas de agua de dipolo es que se produce esa modificación térmica. Con los métodos de cocción serían, ¿cuáles son esas técnicas coquinarias que van a poder transformar a los alimentos cuando aplicamos calor? Estos métodos de cocción vamos a ver que se van a clasificar según si hay un medio acuoso o no hay un medio acuoso y vamos a buscarlos con distintas razones, desde características organolépticas,
desde aumentar digestibilidad, son todos aspectos que vamos a definir, ¿sí? Pero bueno, el método de cocción sería, ¿cuál va a ser esa técnica que vamos a elegir en función de las características también que busquemos provocar en ese alimento o en esa muestra? Y lo que son los métodos de cocción se van a clasificar si hay o no presencia de un medio acuoso, y es decir, si el alimento entra en contacto o no con esa fase acuosa para su modificación. Acá nos encontramos que puede ser por medio húmedo en ebullición, donde el alimento está en contacto con la fase acuosa de cocción, que puede ser agua, un caldo, podría ser leche, una salsa, ¿sí? Y que esa muestra lleve a 100 grados. A fuego lento, las mismas características, pero no llegamos a 100 grados de temperatura, sino por debajo, por eso se llama fuego lento. El escaldado, esto se usa mucho para inactivar enzimas en los vegetales y resaltar el sabor. Por ejemplo, en los vegetales de hojas verdes, la espinaca, el brócoli, que si yo lo someto a ebullición es probable que el pigmento cambie de un verde a un amarronado. Con el escaldado puedo inactivar algunas enzimas y favorecer que el color quede agradable. Es la inmersión de unos pequeños segundos, minutos, para inactivar enzimas principalmente. A vapor, acá el agua entra en contacto pero en forma de gas con el alimento, y puede ser que eso se dé a presión normal, es decir, tengo una olla con un recipiente que es perforado por el cual va a pasar las moléculas de agua volatilizadas en estado de gas y entrar en contacto con el alimento y genera el cambio, o que eso se esté dando dentro de una olla particular, que son las ollas a presión. También puede ser que el método de cocción se dé en forma, lo que sería sin presencia de agua o seco, y acá nos encontramos con las cocciones al aire libre, es decir, la parrilla, el asador o el espiedo, o como decíamos hace unos minutos, que el aire esté confinado, que el aire esté dentro de un gabinete con puerta cerrada como ser un horno, y ahí tenemos que entonces el aire entra en movimientos de convección y termina participando en la cocción de ese alimento. También puede ser de medio seco, lo que son los medios lipídicos, una fritura, un salteado, donde el alimento no entra en contacto con agua, sino que acá quien transfiere el calor son esas moléculas de aceite, ¿sí? O grasa, que han elevado su temperatura y se las ceden al alimento. A la plancha, es decir, acá va a ser una cocción por conducción, el alimento, un bife, por ejemplo, que entra en contacto con la plancha directamente. A baño María, donde el alimento no entra en contacto tampoco con la fase acuosa, sino que tenemos un recipiente, una porción de agua y otro recipiente que sí contiene el alimento, y el agua, que eleva su temperatura por corrientes de convección, transfieren el calor al recipiente que contiene el alimento, y el alimento, ¿sí? Que por lo general se usa para alimentos a base de huevos o chocolates o alguna búsqueda de mantener a temperatura cierto alimento, nos va a permitir esto, ¿no? Como una llegada más atenuada de la energía. Y el gratinado, que el gratinado también puede ser que busquemos cambios texturales, porque queremos que quede un poquito más crocante, cambios de coloración y de aroma, y acá aparecen una reacción que la vamos a profundizar más adelante, que se llama reacción de Maillard, por lo general es la característica de los gratinados, también se dan, es una modificación propia de los medios secos de cocción. Por otra parte, también estarían los procedimientos mixtos, que el procedimiento mixto, ¿qué hace? Busca la combinación de ambos métodos, ¿sí? Parte del medio húmedo y parte del medio acuoso. Por ejemplo, cuando sellamos una carne para un estofado, en principio tendríamos la carne entra en contacto con el aceite en una sartén, por ejemplo, por conducción, y terminamos de hacer la cocción de esa muestra de la carne dentro de la salsa de tomate, por ejemplo, que sería la fase acuosa, y la terminaremos cocinando a fuego lento, ¿sí? Ahí estaríamos, por un lado, logrando los atributos de sápidos que da la tostación de un medio de cocción, un método medio seco, y finalmente la salsa, ¿no? Aportando la humedad, nos atribuiría todas las características del ablandamiento de ese tejido, de esa carne,
hasta llegar al punto correcto térmico apto para la cocción. Y ahí tendríamos, por un lado, todo lo sápido que da los medios secos y el ablandamiento que nos permite un medio húmedo, ¿sí? Esta combinación, el objetivo sería, bueno, también ciertas características particulares de un alimento, modificaciones esperadas, ¿no? Algo que quiero recuperar de la diapositiva anterior de los métodos de cocción y que escuchándome me di cuenta que no mencioné, en el método de cocción seco, cuando mencionamos el baño María, algo interesante es que el agua del baño María no entra en ebullición, ¿sí? No llega a los 100 grados. Esto es interesante. Sí les mencioné que era para conservar la temperatura de un alimento, de pronto en un servicio o cuando trabajábamos con cremas a bases de huevos o con chocolates o alimentos que necesitan cierto rango térmico adecuado, pero es importante también saber que el agua del baño María no debe entrar en ebullición, ¿sí? Que bueno, me di cuenta que no se los había mencionado. Respecto a cuáles son las ventajas de someter un alimento bajo un efecto, un tratamiento térmico, y principalmente tiene que ver con las características de salubridad, de higiene, de conservación y de que se vuelva más atractivo el alimento y además nutricias de respecto a la digestibilidad. Cocinar un alimento nos permite conservarlo en el tiempo, prolonga la conservación del alimento, ya que parte de la actividad del agua del alimento, por ejemplo, si es una carne, reducimos su actividad de agua y la vida útil del mismo, en bajo cuidados de guardado, por ejemplo, en un refrigerador, podríamos prolongarlo un poquito. Obviamente la destrucción de enzimas, la destrucción de insectos, parásitos y microorganismos. Vamos también a destruir componentes antinutritivos, por ejemplo esto en la cocción de legumbres, como la antitripsina, ¿sí? También estos factores antinutricionales suelen ser enzimas y por eso ante el efecto térmico muchos de ellos quedan destruidos. También vamos a mejorar lo que sería la digestibilidad de los nutrientes. Los almidones logramos que gelatinicen, ¿sí? Y permitir así su aprovechamiento a nivel nutricional, que las proteínas estén desnaturalizadas. ¿Se acuerdan que hablamos de la tostación, del gratinar un alimento? Bueno, también mejoramos el aspecto sensorial de los alimentos, ya sea desde su aspecto también a resultados sápidos. Esta reacción de Maillard provocaba no solamente cambios en el color, sino también en los aromas y sabor finalmente del alimento. Así que bueno, estas son muchas de las ventajas de porque tratamos térmicamente a los alimentos justamente para bueno, poder hacer un uso nutricio apropiado de los mismos. Bueno, y para finalizar, como siempre, les dejamos en estas tres partes de la clase la bibliografía sugerida, ¿sí? Que quienes quieran profundizar, bueno, disponen del material oportunamente. Bueno, un abrazo y continúa Vanessa en la parte 3.